Cada día más venezolanos se ven obligados a abandonar su país en búsqueda de mejores oportunidades de vida ante la difícil crisis social, política y sobre todo económica que atraviesan. Desde marzo del año 2013, más ciudadanos han optado por salir de la nación. Hablamos de jóvenes, adultos y niños que emigran a diferentes partes del mundo. En 17 años de socialismo, de revolución, casi 2 millones de personas se han ido de su patria. Estados Unidos es el primer destino para los que buscan mejorar su calidad de vida en esta nación. Los venezolanos son la segunda comunidad con más solicitudes de asilo. Le siguen Canadá y México. Durante el año 2016 se han gestionado aproximadamente 12.000 solicitudes de asilo solo en Estados Unidos. En 2015 ingresaron 2.122 venezolanos a México. La comunidad ya asciende a 20.000, contando los que no son ilegales. Hasta el 2015, 33.842 venezolanos vivían en España. 5.514 demandaron puestos de trabajo. En ese mismo año entraron más de 9.000 trabajadores temporales venezolanos a Colombia, justo al lado de Venezuela. La residencia alcanzó 3.840. Las cédulas de extranjería expedidas a venezolanos aumentó en el número, en este caso, 548% en 7 años. En Argentina, entre 2004 y 2015, se han aprobado 17.765 radicaciones de venezolanos. Y en Chile, una de las comunidades migrantes de mayor magnitud, la más grande, o una de las más grandes, es la venezolana. Se entregaron 10.815 visas estudiantiles sujetas a contrato y temporales entre 2005 y 2014. A este cuadro comienzan a sumarse miles de venezolanos que llegan a Curazao, Aruba o Bonaire escapando de su realidad. Esta es una pieza, la que van a ver a continuación, de nuestra cadena aliada Telemundo 51 de Miami, que muestra testimonios de personas que se aventuran en el mar buscando un mejor futuro. Ya son conocidos como los balseros venezolanos. 6 de agosto del 2016, imágenes que mostraron al mundo lo que ya era Vox Populi. Todo el mundo manos arriba, no quiero ver con nadie la mano abajo, ¿me entendieron? Que la migración ilegal de venezolanos por mar hacia Curazao era un hecho innegable, movidos más que todo por la necesidad que los agobia en su país. Por eso que estamos saliendo ahorita del país, la necesidad más que todo. Por lo menos aquí se alivia uno, que consigue algo. Un fenómeno que algunos han comenzado a comparar con Cuba. Está pasando lo que pasaba con los cubanos que se iban para Miami. De allí que ya se hable de balseros venezolanos. En Curazao, autoridades dicen no saber con precisión cuántos venezolanos están haciendo vida ilegal allí. No es preocupante todavía la entrada de los venezolanos, pero estamos manteniendo las patrullas por si acaso se vuelve peor. En los últimos 3 meses han visto un incremento en el número habitual de venezolanos que llegan ilegalmente por mar, como Hernán. Tengo una hija y una que viene en camino. Que para mantener a su familia primero llegó en avión, ya trabajando fue descubierto y deportado, y se aventuró a regresar ilegalmente en un bote. Tenía unos contactos y me tiré así en lancha. Un viaje de 7 horas proporcionado por lancheros pescadores en Venezuela. Eso es un trabajo allá prácticamente para esa gente. Traer gente para Curazao. ¿Cuánto te cobraba? $200. Junto a ti venía más gente. Sí, venían 2 más. En su caso salieron de costas de Falcón, noroccidente de Venezuela, hacia la zona curazoleña de Punta, a donde nos llevó la Guardia Costera para mostrarnos el sitio donde hacía poco habían detenido a otro grupo de venezolanos, a Hernán como a otros. Los traficantes los dejaron cerca de la orilla. ¿Tenías que saltar del barco? Y nada para la orilla. Ok, ¿cuántos metros? Como 200 metros, ahí, más o menos. Al decirle a uno, láncense, uno tiene que lanzarse y uno ahí para atrás. Buscando balseros venezolanos en Curazao, llegamos al llamado Mercado de los Barquitos. Aquí conocimos a Faina, una curazoleña que nos confirmó lo que había dicho la gobernadora de la isla, que por la migración ilegal había venezolanas vendiendo su cuerpo. Hasta están prostituyendo. ¿Pero conocen los casos? Sí. ¿Dónde están? Bueno, prostituyendo es
que en Cuba hay mucho. Cuba es la calle Cuba, una muy conocida vía en Curazao donde funcionan bares como este que reclutan a chicas como Grace. Me dijeron que yo podía venir a trabajar en un bar, fichando, vendiendo tragos. Una amiga que había venido anteriormente. ¿Y cuando llegaste a ese bar, qué pasó? Ay, eso fue horrible. Ella nos contó que le pagaron el pasaje desde Venezuela y su alojamiento en una habitación arriba del bar donde trabajaría. Vivíamos 9 chicas en un solo cuarto. Su amiga Rosemary dice que además les dieron dinero para simular en inmigración de Curazao, que eran simples turistas. Apenas llegamos en el aeropuerto, hay un pasillo y ahí está un chico que nos entrega los dólares para nosotros darlo en inmigración. Así las chicas llegan a trabajar, primero que todo, para pagarle a la gerente del bar, lo que llaman la multa. Yo llegué con una multa aquí de 850 florines, que son como $400. ¿So la multa es una deuda para una lo que deuda. la mujer había pagado por usted? Ajá, entonces yo tengo que trabajar y pagar esa deuda. La deuda y lo poco que ganan vendiendo tragos lleva a algunas a prostituirse. No nos obligan, pero nos ponen la cosa color de hormiga como para que uno lo haga. Y hay chicas que salen a salir a tener relaciones. Intentando comprobar eso, fuimos hasta ese bar. Allí nos ganamos la confianza de las que llamaremos Luisa y Andrea, que nos confirmaron que sí, que algunas se prostituyen. La mayoría de las mujeres vienen acá. Y hay muchas ahorita que están tomando éxtasis por lo menos para poder trabajar. Aunque es un secreto a voces, la policía migratoria no lo confirma. Se dice que hay la situación. ¿La gente sabe lo que pasa allí? Todos, porque ahí van como personas, esposos, policías, todos van para allá. No es extraño que cuando un país está en crisis, como está pasando Venezuela, como lo ha pasado Cuba, como lo ha pasado Europa del Este, empiezan a aparecer noticias de prostitución, noticias de trabajo informal, de trabajos fuera de la ley. En este viaje conocimos muchas historias. Y mi hijo pequeño siempre me pregunta, mamá, ¿cuándo vuelves? Mamá, ¿cuándo? Historias de venezolanos haciendo diversos trabajos de manera ilegal, pero con una misma motivación. Pensar en lo mal que está la situación, en todas las cosas que quiero para mi vida. Ayudar a su gente en Venezuela. Así transcurren los días y las noches para muchos de estos venezolanos que sobreviven. Si no le cosquillas las ganas de llorar, ni modo. Lejos de su país, de sus amigos, de su hogar. Trino Márquez es sociólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Ya lo vemos en pantalla, nos acompaña a esta hora desde Caracas. Bienvenido, una buena tarde. Gracias por atender. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Es un placer hablar contigo y entrar en contacto con la vasta comunidad latinoamericana que ve NTN 24. Bienvenido, como siempre, para nosotros es un placer, por supuesto, tener sus comentarios, su análisis. Más allá de que sabemos por qué escapan, por qué se van estos venezolanos, ¿cómo podría manejarse este tema de el shock cuando tú eres profesional y llegas a otro país y tienes nuevamente un fracaso porque te encuentras con temas migratorios, con leyes que tienes que cumplir, que por supuesto van llevando a una persona, como pasaba allí en este reporte de nuestra cadena aliada Telemundo 51 de Miami, terminan algunas mujeres, por ejemplo, en la prostitución? Sí, bueno, es muy difícil manejar porque es una especie de duelo que vive el emigrante. Venezuela fue durante muchísimo tiempo, durante casi un siglo, un país que recibió muchísimos inmigrantes, oleadas completas de europeos, españoles fundamentalmente, pero también italianos y portugueses, que recibió gente de América Latina durante la década de los 60 y de los 70, cuando estaban instaladas en Argentina, en Uruguay y en Chile, dictaduras muy férreas. Emigraron hacia Venezuela amplios sectores de la clase media de cada uno de esos países. También de Colombia hubo un flujo constante durante muchísimo tiempo. Ahora, desde que se instaló el régimen chavista en el poder, ese modelo de país que recibía emigrantes se ha transformado radicalmente y Venezuela hoy es un país de emigrantes, de gente especialmente joven, entre los 17 y los 35 años, que es el sector donde se concentra fundamentalmente la fuga de venezolanos. Están buscando nuevos destinos, un futuro mejor en estos países que ustedes mencionaron en el reportaje introductorio. Yo diría que el básico es que quienes emigran son jóvenes fundamentalmente, quienes emigran son profesionales de alto nivel o técnicos universitarios, muchos de los cuales, cerca de 60%, tienen
nivel de posgrado, ya sea maestría, doctorado, curso de especialización, y también numerosos técnicos que tienen que ver con gerencias de mercadeo, gerencias de producción, diseñadores gráficos. El espectro es muy amplio y en Venezuela se ha producido una verdadera sangría de talento que han emigrado hacia otros países y que lamentablemente nuestro país Venezuela ha perdido, al menos provisionalmente. Yo le escuchaba, señor Márquez, hablar de Venezuela como país migrante o de migrantes. ¿Esto realmente y directamente estaría vinculado a miseria, más allá de pobreza? Sí, es que en Venezuela, en este momento que estamos hablando, Carlos Eduardo, es el país con la más alta inflación del mundo, con la moneda más devaluada de toda América Latina, con el salario mínimo más bajo de toda la región. Es el único país de América Latina que está decreciendo. Nuestro Producto Interno Bruto va a caer este año 2016 alrededor de 12 o 14%. Es decir, vamos a caer más que Grecia en el peor momento de su crisis. Y por supuesto, esto se traduce, la inflación se traduce en un deterioro creciente del poder adquisitivo del dinero. En la falta de inversión en Venezuela se traduce en desempleo y crecimiento de la informalidad. Y todo este conjunto de factores se combinan con una severa crisis tanto institucional como social, el tema que tiene que ver con la seguridad personal. Caracas es la segunda o tercera ciudad más violenta del continente. El número de asesinatos por cada 1.000 habitantes ha venido creciendo continuamente y hoy tenemos la tasa de muertes violentas más altas de Sudamérica. Entonces, este conjunto de factores que tiene raíces económicas, raíces sociales, raíces políticas, pues están estimulando, están presionando para que la gente emigre del país. Y por eso digo, es tan importante tener en cuenta que es en el segmento más joven de la población, ese que va desde los 18 años que se están incorporando a la fuerza de trabajo hasta los 35 años, que es una edad en la que los individuos somos altamente productivos, es allí, en ese estrato, donde se concentra el volumen más alto de emigrantes venezolanos. ¿Qué trauma, si podemos hablar de trauma, señor Márquez, lleva una persona que se expone, que vive, que padece ese panorama que usted me narraba? Totalmente de crisis social, de crisis política, de crisis económica, que es lo que pues denuncian a diario los venezolanos. ¿Esa persona le influye eso, ese panorama que vivió esos últimos 17 años de revolución, que se hablan incluso en algunos estudios que casi 12 millones de personas han salido de Venezuela buscando mejores condiciones de vida? ¿Esa persona realmente llega traumada, afecta su desempeño en el exterior? Sí, bueno, déjame aclarar la cifra. En realidad no son 12 millones, sino 2 millones. 2 millones, sí, 2 millones. 2 millones, sí. 2 millones. 2 millones de venezolanos que han emigrado. Sí, mira, salen, es una mezcla de sentimientos, de luces y sombras. Hay gente que sale muy ilusionada con el futuro que puede construir en los otros países, a los países donde emigra, cargados, por supuesto, con una dosis muy alta de tristeza por lo que dejan aquí en Venezuela. Pero cuando se encuentran con esas realidades tan duras, tan competitivas, donde no encuentran los nexos familiares, no encuentran amigos y ven un ambiente algunas veces hostil como el que se está desarrollando lamentablemente en Panamá, porque si algún país ha recibido ayuda venezolana ha sido Panamá. Bueno, ese futuro que tenía la gente en la cabeza, esa ilusión se va deteriorando, se va quebrando. Y por supuesto, a mucha gente le resulta sumamente difícil asentarse y prosperar en los países que los acogen. Pero bueno, ahí está el gran reto. Por un lado, ahora, el gran reto que tenemos quienes estamos en Venezuela es lograr recuperar el ambiente para que esos venezolanos que están en el exterior en este momento y que sienten nostalgia por el país, que están pendientes de lo que ocurre en Venezuela continuamente, porque incluso están más informados de mucha gente de la que vive aquí, hay que crear la atmósfera para que esos venezolanos retornen
y se vuelva a reinstalar en el país, echen raíces de modo que puedan crecer ellos y su familia. Ese es el gran reto. Un reto que tiene que pasar, por supuesto, por un cambio de gobierno, porque este gobierno ha decidido como política estratégica estimular la salida de los sectores medios del país. Y no tiene, por lo tanto, ninguna política que permita la recuperación del salario real, que permita el mejoramiento sostenido de la calidad de vida, que permita que la seguridad tanto de la familia, de los individuos y de los bienes esté preservada. Entonces, todo este conjunto de factores no son parte nada más de un error del gobierno de Nicolás Maduro. Allí hay un plan para crear esta desilusión, este caos que lleva a la gente, que empuja a la gente a salir del país. Un gobierno que habla de patriotismo, ¿no? Qué cosa tan irregular. Bueno, y ustedes sufrieron hace algunos meses, a finales del año pasado, vieron el trato que el señor Nicolás Maduro le dio a los habitantes, a los residentes colombianos que estaban en la zona fronteriza por el estado Táchira, cómo los expulsaron y cómo salían atravesando ríos y quebradas, salían mujeres embarazadas, personas adultas y niños. Ese comportamiento del gobierno de Nicolás Maduro no solamente es con los jóvenes venezolanos y con los venezolanos en general, es también con aquella gente que por alguna razón entra en disonancia con el gobierno nacional. Así que es lamentable decir esto públicamente para América Latina, pero el único responsable de esta situación se llama Nicolás Maduro y el gobierno que ha presidido desde hace 4 años, y de su antecesor, el comandante Hugo Chávez, que creó las bases para que se instalara un modelo totalitario, colectivista en el plano económico, que confiscó los derechos de propiedad, que asfixió la iniciativa particular y que creó el ambiente para que prosperara en Venezuela la inseguridad personal, las mafias, para que fueran los delincuentes los dueños de las ciudades y no los ciudadanos. El gobierno ha permitido que los delincuentes le roben la noche a los venezolanos y especialmente a los jóvenes que están prácticamente encarcelados en sus casas. Caracas parece, un viernes en la noche o un sábado en la noche, parece una ciudad en guerra, desolada, porque la gente, los padres, tenemos miedo de que nuestros hijos circulen por la calle. Bien, en pantalla Trino Márquez, sociólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Márquez, como siempre, un gustazo que esté con nosotros. Una buena tarde. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ha sido un placer, Carlos Eduardo. Muchísimo gusto. Hasta la próxima.